Hola, qué gusto estar con ustedes. Nos da un placer poder entrar a sus hogares una vez más. Y vamos a continuar con el tema que la semana pasada Sandra Leal nos estuvo ofreciendo, que era un poco sobre cómo sanar y cómo recuperar la autoestima. Y vamos a continuar con el mismo tema. Nos acompañan Guillermo Macías y Marina Ostov. Sandra, la vez pasada que hablábamos un poquito sobre cómo recuperar esta autoestima y cómo viene mucho de esas heridas, y por heridas tú mencionabas el aspecto de fuertes heridas, tocabas el tema de las adicciones, que es un poco como empieza el buen samaritano, y también hablábamos un poco de esas pequeñas heridas que al final de cuentas van marcando, esas que comentábamos que se van dando tal vez de forma involuntaria por comparar a los hijos, por decir esto, por decir lo otro. Yo quisiera comenzar abriendo el tema con 3 preguntas muy sencillas y de ahí te dejamos los micrófonos para que tú vayas dando el tema. ¿Qué es la autoestima? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se enferma uno de esa falta de autoestima? Y también ayudas prácticas para recuperar tanto la salud, pero también la autoestima. Sin más, les dejo con Sandra Leal. Bienvenida. Gracias, Jorge. Pues sí, la semana pasada hablábamos justamente de cómo nos vamos enfermando de la vida interior, ¿no? Y acabamos con una baja autoestima. La autoestima básicamente es la opinión que tenemos cada uno sobre nosotros mismos. Es el valor que nos damos, es cómo nos vemos, es cómo nos sentimos, pero es una opinión personal. No tiene nada que ver con lo que opinan los demás o lo que perciben los otros de mí, en este caso, sino que conforme, ¿cómo se va formando? Pues desde el momento en que nosotros nacemos, empieza nuestra vida. Y entonces, en el ambiente familiar, hemos estado escuchando opiniones. Y estas opiniones, primero fueron de nuestros papás, que amorosamente las dijeron, porque aquí yo creo que lo más importante no es evaluar el desempeño de los padres, sino que simplemente amorosamente nos fueron a lo mejor comparando con nuestros hermanos en primer lugar, y luego pues fuimos con la familia, y en la misma familia también empezaron ciertos comentarios que nosotros empezamos a escuchar, y lo peor de todo es que puede ser sobre nuestro físico, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestro comportamiento, o sea, tiene que ver con absolutamente todo, hasta con nuestras habilidades. ¿Y cuándo se convierte esto en una realidad? En el momento en el que inconscientemente yo decido creer aquello que se está diciendo de mí. O sea, por ejemplo, vamos a la escuela, ¿no? Y a lo mejor yo veo en el salón a una niña que es súper popular, que se lleva muy bien con todos, y entonces dentro de mí empiezo yo a desear ser como esa persona, y empiezo a reírme como ella, trato de imitar en su manera de vestirme, pero como no logro ser igual, ni tantito parecida, pues entonces empezamos a sentirnos tristes, que las personas no nos valoran, etcétera. Pero esto que te digo de la escuela puede suceder también en la familia. A lo mejor nos toca, y esto es típico en la familia, que tenemos hermanos que unos les va mejor en la escuela, otros son los guapos, y así, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo lo que cada uno tiene, y poco a poco vamos buscando ese reconocimiento de nuestros papás o de figuras de autoridad, y no lo conseguimos. Y entonces, así como este ejemplo, te puedo decir miles. Y conforme yo voy escuchando estos comentarios o veo que no me reconocen, que no me ven igual que a los demás, pues entonces decido inconscientemente, porque esto sucede sin que yo me dé cuenta, pues de que no soy suficientemente algo. Y yo creo que aquí todos hemos vivido o nos hemos sentido que no somos suficientemente, y ahí pónganle la palabra: buenos, guapos, inteligentes, deportistas, sociables,
sea, hay 150,000 cosas de las que no nos sentimos suficientemente buenos. Y entonces empezamos a sentirnos tristes o enojados, y hay personas que hasta se van aislando. ¿Por qué? Porque todos queremos pertenecer, estar en un mismo molde, queremos ser iguales. Y es muy chistoso porque si yo ahorita pienso y digo, híjole, si yo entrara ahorita a un salón de niñitos de 3 a 5 añitos y yo llego y les digo, ¿quién de aquí es el más fuerte? Todos levantarían la mano. Pero conforme la persona va adquiriendo conciencia de sí mismo, a los 7 años, yo puedo llegar a hacer la misma pregunta, inmediatamente dirían tal, tal, tal. Ya empezamos desde muy chiquitos a evaluar a cada persona. Si a los de 3 a 5 años a mí me encuentran jugando con las muñecas siendo Miss y me dicen, bueno, ¿quién te crees que eres? Feliz hubiera dicho, ay, pues yo soy Miss. Pero un poco más grande ya empiezo a sentir como las miradas, como que ya no estoy dentro de ese mismo molde que debería de estar. Y entonces ahí es donde empiezan todos los problemas. Empezamos a poner la mirada afuera. O sea, cuando yo tomo conciencia de que soy diferente de las demás personas, empiezo a compararme con ellas. Y pues esas comparaciones pues son terribles, porque tristemente empezamos nosotros mismos a emitir juicios sobre nuestra inteligencia, sobre nuestro físico. Digo, ¿cuántas personas no viven peleadas con su físico? ¿Cuántas? Quieren ser eso que no son, quieren parecerse a X o Y. Y el problema con todo esto es que lejos de abrirnos posibilidades, nos las cierra. Y ahí está el grave problema. Cuando yo empiezo a compararme con los demás, empiezo a verme diferente, podría ser un gran suceso, pero la realidad es que se convierte en un terrible suceso porque empieza a producir una destrucción de mi autenticidad. Y cuando yo ya no soy yo, sino que me empiezo a poner máscaras para ser igual a los demás, a las personas que yo admiro, pues ya perdí todo. Recuerdo en una ocasión tener a una jovencita que llevaba fácil como 4 años buscando trabajo. Una niña que se graduó de muy buena universidad y estaba realmente frustrada. Y cuando yo le pregunté, estaba haciendo ciertas entrevistas en unas oficinas y me dijo, le digo, bueno, ¿qué es lo que tú le puedes aportar a esta empresa? Y me dijo, híjole, es que no sé, porque la verdad es que cuando yo voy, yo veo que las demás personas que están haciendo la entrevista aportan esto, aportan lo otro, y me empieza a decir así todo lo que los demás aportaban, ¿no? Y entonces ella empieza a compararse. Y me acuerdo que me le quedé viendo y le dije, no, pero a ver, pues entonces, ¿para qué te necesitan? Si tú vas a aportar lo mismo que el resto, no te necesitan. Entonces, mejor búscate otro lugar. Y entonces ahí como que le cayó el 20 y se dio cuenta que si pasaba queriendo imitar el desempeño de los demás, lo que cada quien aportaba, pues como por qué la iban a tener que contratar, ¿no? Pero muchas veces la realidad es que pues vivimos la vida queriendo ser iguales a los demás, queremos, y porque nuestros papás también, pues en cierta forma nos van pidiendo eso, hasta que llega un punto en que no sabemos ni siquiera quiénes somos. Y por eso es un terrible suceso, porque cuando no sabemos ni quiénes somos, ¿dónde puede estar la seguridad? O sea, como por qué me voy a cuidar, a valorar, pues finalmente no soy eso que quisiera ser, ¿no? Entonces, es increíble cómo cuando una persona se detiene y se observa, híjole, todo cambia. La verdad, absolutamente todo empieza a cambiar. Porque, híjole, es terrible de veras luego la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y tristemente, ojalá nos tocara escuchar muy buenos comentarios, pero en el correr de la vida, pues básicamente nos están comparando. Y si nos están comparando, nos están diciendo no eres suficiente,
deberías de ser igual a tu primo, a tu tía. Fíjate qué bien se portan. Y como papás caemos en eso. O sea, tú, por ejemplo, Jorge, que eres papá de niño chiquitito, pues qué padre que sepas esto, porque la verdad es que muchas veces los papás, por amor, y lo aclaro, tratan de meternos como hijos a un molde. Y cuando resulta que el hijo sale un poco diferente y estamos intentando seguirlo metiendo al molde, pues obviamente son golpes a ese pequeñito, ¿no? Y lo único que le estamos diciendo es que pues no merece, que es inadecuado. Entonces sí, por esa razón es muy importante saber de qué manera nosotros nos vamos alimentando de buenos conceptos, pero no permitirle a los demás darles esa autoridad, porque pues realmente eso es lo que empieza a suceder. No sé, olvidé comentar, no sé si Guillermo, Maru quieran hacer alguna pregunta. Yo tengo una, pero si quieren adelantarse los otros, adelante. Yo sí tendré una pregunta, no sé si sea afirmación, duda o queja, en el sentido de que los padres no tenemos el manual de instrucciones del crío y, y pues te vas a equivocar necesariamente, por más que lo hagas con mucho amor y con mucho cariño, como supongo que mis padres se equivocaron conmigo. Yo de grande quiero ser como Jorge Vela y mis papás me dijeron, no, no puede ser así, ¿sí me explico? Vi un caso en Alemania que me llamó muchísimo la atención y fue una pareja que tenía 3 hijos y dijeron, es que no hay que meterle nuestras ideas, un poco como dice Serrat en su canción esta de que nos metemos a ser padres sin saber el oficio y sin vocación y que les vamos transmitiendo nuestras manías y cosas por el estilo. Y estos decidieron que los niños crecieran como Dios les dio a entender. En los hechos crecieron silvestres. Y era una cosa horrible porque te sentabas a comer con ellos y casi metían la cabeza al plato y en lugar de tener una conversación contestaban con gruñidos. Y entonces yo digo, ¿qué tanto es tantito? Que sería mi primer pregunta. Y la segunda, me va a regañar Vela porque yo hago las preguntas desde la filosofía, pero por lo que tú estás diciendo parecería que la autoestima es un problema de identidad. Se puede convertir en, sin duda. O sea, lo que dices, a la hora que como papás nosotros educamos a nuestros hijos, si lo hacemos a través del amor, va a ser un exitazo. Pero el amor es respetar la individualidad también de ese niño. Entonces, una cosa es amar a nuestros hijos, sí, es enseñarles los modales, sí, mandarlos a una escuela donde puedan aprender las cosas, sí, darles principios y valores, eso es una cosa. Pero aquí el tema de la autoestima, cuando se ve impactada, es cuando como papás, bueno, más bien cuando nuestros hijos identifican que no son 100% aceptados como son. Ahí es donde empieza el problema. Cuando un papá empieza a comparar a sus hijos, porque es muy diferente decir, baja los codos de la mesa, siéntate derecho, cumple con tus obligaciones, es totalmente diferente a decir, deberías de ser como, no eres suficientemente tal, aprende de fulanito, en vez de que el niño se voltee a ver a sí mismo y entonces pueda responsabilizarse de su crecimiento, de sus mejoras. El problema es que cuando estamos en una continua competencia, ahí ya se perdió todo el crecimiento, todo el valor, porque la persona ya lo que quiere es ganar, no mejorarse. Y sí se puede convertir en un tema que puede afectar la manera en que nos vemos a nosotros mismos, que ahí es donde tú hablas de identidad. Si yo, por ejemplo, recibo comentarios negativos sobre mi persona, tristemente, Guillermo, tristemente, nos lo podemos empezar a creer. Y te voy a decir algo, ahorita estamos hablando de niños chiquitos,
Pero yo te digo que cuando nosotros ya estamos grandes, y ahorita ponle a esta edad, si tenemos 50, yo que tengo ya 50 y tantos años y tengo alguno que otro fracaso, y a lo mejor escucho un comentario y otro, que me pueden empezar a mover un poco el tapete y ya estoy grande. Entonces sí nos puede afectar la manera en que nos vemos a nosotros. Eso es lo que sí sucede. Pero por eso yo empecé diciendo, como papás, amorosamente, pues vamos educando a nuestros hijos. Amorosamente, lo que buscamos es su bien. ¿Por qué queremos que sean iguales a los demás? Porque queremos que les vaya bien. Pero muchas veces como papás queremos cumplir nuestros sueños en ellos. O definimos que para que les vaya bien, y aquí es donde entran nuestros propios juicios, necesitan hacer 1, 2 y 3, y si hacen esas 3 cosas les va bien. Hoy no te puedes imaginar la cantidad de jóvenes que vienen conmigo y me dicen, Sandra, yo hice todo lo que mis papás me dijeron para que me vaya bien, y no tengo trabajo, tengo hasta maestría. Y entonces ahí se vuelve un tema de, claro, como hijos les crees, y como papás quieres que les vaya bien porque sabes que van a estar mejor preparados, pero de eso no depende al 100. Entonces no sé si estás de acuerdo o no, Guillermo, pero esa es mi opinión. No hay fórmulas. Exacto, no hay. Ojalá hubiera, pero qué bueno que no hay, la verdad, porque si no seríamos robots. Así que qué bueno que no las hay. Sandra, yo te escuchaba ya Guillermo, y qué difícil, de verdad, a veces, primero, conocer de verdad a otra persona, a un hijo, pero de verdad, o sea, observarlo, darse el tiempo de conocerlo, lo que realmente quiere. Pero no solo eso, después aceptarlo, aceptar que no piensa igual que tú, aceptar que tiene un carácter totalmente diferente a ti. Yo tengo 2 hijos y mi hija es totalmente el carácter de mi esposo. Mi hijo tal vez un poco más parecido a mí, pero como uno va detectando eso y después de aceptarlos, no querer cambiarlos inmediatamente porque a mí me conviene, sino pensar qué le conviene a él. Entonces es todo un camino, no es tan sencillo, lo iba pensando cuando lo ibas hablando, pero yo creo que lo básico es primero conocerse a uno mismo. Digo, uno es papá, pero también tiene que saber uno qué es, o sea, como lo aceptó Guillermo. A mí mis papás me educaron de una forma y claro que me marcaron. Es totalmente lo he vivido. Mi papá, hijo de un alemán muy exigente, muy ordenado, muy disciplinado, muy responsable. Todo tenía que ser así porque hay que ser muy responsable. Parte de mi carácter, porque mi papá era así, era de esa manera porque tiene que ser así, que es muy bueno, como decía, son valores muy, muy buenos, pero su papá, o sea, mi abuelito, nunca le mostró afecto, nunca habló con él de cosas importantes, íntimas, digamos. Entonces él fue así, nunca nos mostró mucho afecto, así, no, nunca temas así muy íntimos, nunca quiso tocar. Entonces, de verdad que nos trató como lo trataron a él y así vamos. Uh-huh. Es bueno como darse cuenta de esa cadenita de lo que uno va recibiendo y ver cómo puede mejorar uno. Así es, lo que dice se me hace clave, porque luego lo que sucede es que como papás, nuestro foco de atención está en los hijos y nos olvidamos de nosotros. Y cuántas cosas de nosotros ni siquiera aceptamos, que negamos. Cuántas veces pues, nos equivocamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, esa es la clave, Marina. Yo siento que como papás lo que más lo que más debe, o sea, lo que debe ser nuestra prioridad sobre todas las cosas es conocernos para irnos mejorando, para ir sanando también nuestras heridas, para no ir contaminando, porque pues efectivamente, y lo que dice Guillermo es cierto, o sea, no somos perfectos, o sea, nos vamos a equivocar sí o sí,
Pero si somos papás que por lo menos estamos en la lucha y en la búsqueda por conocernos, por mejorarnos, por transmitir amor, por transmitir valores, igual van a salir lastimados, ¿eh? Igual, pero menos, de veras, porque bueno, yo llevo 20 años dando cursos de sanación de heridas de la vida y me encantaría poderles decir, no, nunca los he lastimado. Por supuesto que los he lastimado y fuerte, ¿eh? Y fuerte. Y he tenido que ir a pedir perdón y he tenido que recapacitar, pero es diferente cuando a lo mejor como papá puedes, pues, verte en tu justo nivel y darte cuenta pues, de quién eres y que la regaste, ¿no? Entonces, eso también cambia. Sí creo que esa es la clave, conocernos y aprender sobre nosotros mismos. Yo tengo una pregunta, que va un poquito de la misma línea. Bueno, la primera parte de Guillermo, la segunda parte de Marina. Cuando hablabas de lo que queremos que sean nuestros hijos, de cómo les podemos ayudar, y obviamente partiendo del amor, pues muchas veces vemos que a nosotros estas cosas nos sirvieron y estas otras cosas no nos sirvieron y actuamos con ellos consciente, voluntaria o involuntariamente en relación a ellos. Pero ¿cuántas veces, y es en sí la pregunta, pues nosotros tendríamos que superar, si se puede decir así, nuestros traumas y no aplicarlos a ellos? Tú en su momento decías, bueno, es que yo quiero que sea así, pero tengo que respetar su libertad, aceptarlo, conocerlo como es. Y muchas veces, pues obramos de la otra forma, no de mala fe, como tú mencionabas, porque queremos realmente ayudarlos, pero pues yo creo que también en ese aspecto aplica una autoevaluación o recuperación de parte de nosotros. Educamos a partir de nuestros miedos muchas veces. Entonces, ahí es cuando se empiezan a reflejar todos nuestros miedos, pues estamos actuando desde un lugar en el que no podemos realmente ver al otro. Hablabas de nuestros propios traumas y pues sí, cada quien en el correr de la vida ha tenido sus propios traumas, pero si no los conoces, si no los haces conscientes, eso se va a reflejar en el trato que tengas dentro de la familia. Entonces, eso es lo que empieza a suceder. Y muchas veces, por esos, pues digo, traumas, como tú les llamas, muchas veces ponemos la atención en las cosas negativas de ellos porque no queremos que les vaya a pasar lo mismo que les pasó a nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso, o sea, yo creo que ahí hay lo que es importante es identificar hasta dónde estoy yo interviniendo con mis miedos, mis traumas, mis complejos y hasta dónde estoy permitiéndole al niño desarrollarse. Porque luego generalmente como papás nos enfocamos, o sea, hacen 10 cosas buenas y nos enfocamos en lo que tienen que cambiar, no en sus cualidades, sino en el defecto del día. Y nos encargamos de decirles, es que tienes que hacer esto mejor y está bien, pero ¿y las cualidades? Damos por sentado que las tienen que tener sí o sí, en vez de apreciarlo, o sea, esa responsabilidad, eso que hacen, porque ellos lo que empiezan a ver es que, pues sí, tienen las cualidades el resto de las personas, pero que los papás no aprecian lo que ellos tienen. Pero yo creo que aquí otra vez es como decía Marina, hay que empezar a voltearnos a nosotros mismos. O sea, si nosotros no nos vemos, si nosotros no nos trabajamos, todo permea a la familia, eso es lo que es gruesísimo. Todo permea. Entonces, si eres una persona impaciente, vas a permear esa impaciencia. Si eres amargada, vas a amargar. O sea, nadie da lo que no tiene. Entonces, por eso sí creo que es súper importante empezar a voltearnos a ver, empezar a ver qué cualidades tenemos también, qué áreas, como dicen en las empresas, qué áreas de oportunidad también para empezar a trabajar en ellas. Porque pues siempre es algo que va a ser una lucha continua, ¿no?
Entonces digo, no sé ustedes qué opinen. Parecería que nos estás llevando al gnosis autón de los griegos, al conócete a ti mismo, y que es solo a partir del conocimiento de uno mismo, que trata de ser lo más objetivo, a pesar de ser de uno mismo, pues, posible, solo a partir de ello podemos llegar al conocimiento del otro. Ahora, cuando el otro es un adulto como tú y como yo, pues es más sencillo ese conocimiento a cuando se trata de una criatura de 8 meses o de 5 años o un adolescente que todavía no termina de conocerse porque está todavía cambiando cañón. Así es, así es. Uh-huh. Y finalmente se va a ir descubriendo en la vida. Y la siguiente pregunta mía, dime, Guillermo. La siguiente pregunta mía sería, ¿y esas heridas, cómo reconozco que son heridas y qué bálsamo existe para ellas? De hecho, es justamente de lo que hablamos la semana pasada. Nosotros reconocemos lo que hace cuenta en el correr de la vida, cuando nosotros vamos recibiendo esas heridas. Si esas heridas lo que ocasionan es que caigamos en diferentes conductas destructivas, que poco a poco nos van alejando de la felicidad. Entonces, cuando yo empiezo a ver en qué conductas destructivas he caído y las consecuencias que han tenido esas decisiones mías, eso me hace darme cuenta que pues este camino no es el que me conviene. Y una vez que yo me doy cuenta y conozco qué fue lo que sucedió en mi vida, cuáles fueron las consecuencias, entonces estoy lista para emprender un nuevo camino, unas nuevas formas de vivir, porque estas conductas se vuelven vicios, se vuelven defectos de carácter. Entonces, una manera de darnos cuenta si estamos lastimados, que yo hoy te digo, Guillermo, todos estamos lastimados. Todos. Todos estamos lastimados y yo a todo el mundo le digo, porque después de 20 años, yo sigo sanando, porque pues claro, estamos en medio de personas que están en construcción y que, pues digo, así como yo ocasiono molestias, otros pueden ocasionarme molestias o dolores, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuando a lo mejor estoy siendo ya más orgullosa, cuando soy hipersensible, cuando soy muy reactiva y me enojo por todo, cuando no cumplo con mis responsabilidades, cuando me fugo en la comida o en el alcohol hoy en día ahora todo el mundo toma pastillas? Entonces, pues ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta pues que la vida no está bien, pero tienen que ver siempre con que pues algo sucedió, alguien no me valoró como a mí me hubiera gustado, que me valoraran, que me amaran, que me respetaran, y a partir de eso, que es la raíz del amor, pues empieza toda esta serie de conductas para compensar, para que no nos duela tanto, es tipo una anestesia. Entonces, dime. Sí, digamos que estoy enfermito de mi carácter, pero me puedo corregir. 100% nos podemos corregir hasta el día en que nos muramos, que esa es la gran noticia. O sea, no estamos acabados en este momento. Si hoy por hoy somos como somos, podemos mejorar. Estamos en construcción. Hasta el día en que ya nos vayamos al cielo, ese va a ser el día en que pues ya colgamos los tenis y pues ya hasta ahí llegó la situación. Pero... Espero que sea el cielo. Exacto, pero de que nos podemos mejorar sí o sí. Y yo puedo corregir mis heridas y también las del otro al que yo afecté. Sí, pidiendo perdón, pero no necesariamente a lo mejor aceptan tu arrepentimiento y tu disculpa. No necesariamente. Ellos también tendrán que vivir su sanación, su propia sanación. De hecho, cuando damos los talleres, pues hay muchos papás que no hemos acabado de ver ni la primer conducta cuando nos están diciendo, ¿qué podemos hacer? Y tengan paciencia, o sea, lo vamos a llegar a ver y todo, ¿no? Pero pues lo único que podemos hacer es, cuando dañamos a alguien, es pedir perdón. Eso es y de corazón, evidentemente, corregir nuestras conductas, pero pues también, pues van a tener que pasar por este proceso para sanarse y aprender a seguir viviendo, sanándose, porque pues como te digo, esto sucede sí o sí durante toda la vida. Vale. Marina, ¿ibas a comentar algo? Sí, iba a decir algo de
lo que dijo Sandra la semana pasada de las conductas destructivas, de que muchas veces lo hacemos, tenemos algún tipo de vicio, pero no nos damos cuenta. Y cómo necesitamos también que a veces alguien de fuera nos los haga ver. A veces el esposo mismo o algún hijo te dice alguna cosa y estar abierto como a aceptar que tienes esa conducta no es tan sencillo a veces. Y, por ejemplo, iba yo a decir una buena gimnasia, un buen gimnasio para esto es con la pareja, con el esposo. Siento que es muy importante la comunicación. Porque cuando dejas de hablarte y comunicarte, por ejemplo, con tu pareja o con alguien, pues entonces dices, pues ya mejor no me comunico y no pasa nada. Pero cuando estás en constante comunicación es cuando sale absolutamente todo. A la que voy es lo que decía Sandra de esos vicios o conductas que a lo mejor no nos damos cuenta que las tenemos o que están afectando a los de la familia. Y tristemente cuando te las dice tu mamá o tu esposo, no haces caso. Cuando viene alguien X y te dices, pues sí es cierto. Parece que siempre sucede que cuando alguien más te lo dice, pero no alguien de cerca, lo haces. Lo encuentro mucho, por ejemplo, en la iglesia, en la catequesis, cuando les digo algo a algún niño, y es tal vez lo que su mamá le ha dicho, pero se lo digo yo, que yo no lo conozco, estoy de fuera y es diferente la manera en cómo lo reciben, porque no se lo dijo su mamá o alguien. Entonces, así nosotros, tiene que alguien venir de fuera y decirnos a veces las cosas. Pero a lo que iba a decir antes de Guillermo es lo de qué difícil es hacer un buen examen de uno mismo. A mí me ha resultado muy bien ir como a retiros, por ejemplo, de parejas, porque ahí es cuando de repente empiezo a ver si exactamente me estoy comunicando bien con mi esposo, si no estoy centrándome demasiado en lo negativo y no hemos recordado o he perdido la habilidad de reconocer sus cualidades y lo bueno que es y el esposo o los hijos. Entonces, a mí me ha servido mucho ir a estos retiros de repente y todos estos pues momentos de estar en silencio y de poder evaluarme de esa manera, porque reconocer lo bueno es lo importantísimo, lo dijo Sandra, y no enfocarse solo en lo negativo. Somos tan negativos ahora, tendemos a eso la mayoría de las veces en lugar de ver todo lo bueno que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, todas nuestras cualidades, las nuestras, las del esposo, las de los hijos, las de nuestros compañeros. Entonces, es como cambiar toda la mentalidad así que tenemos. Es difícil quitarnos todos los prejuicios y como decir, te voy a conocer por primera vez. A ver, entonces, digo, a mí mismo y a los demás. Entonces, no voy a pensar en todo lo que me dijiste o todo lo que me contaron de ti o todo lo que he visto, como que es difícil, ¿no? Empezar otra vez así. Sí, pero sobre todo yo creo que es más bien reconocernos. Yo que he tenido a parejas en los cursos, me da mucha risa cuando expongo alguno de las conductas destructivas y veo cómo se voltean a ver, escucha lo que están diciendo. O sea, están así al pendiente, o sea, son extraordinarios para diagnosticar las conductas destructivas de la pareja. O sea, extraordinarios. Pero a la hora de voltearse a ver, caray, eso sí les cuesta mucho trabajo. Entonces, sí, o sea, necesitamos enfocarnos en lo bueno de los demás, pero también darnos cuenta realmente otra vez quiénes somos, porque sí, tristemente el dedito siempre está así con la pareja, con los hijos, pero pocas veces pues nos responsabilizamos de quiénes somos, ¿no? Entonces esa parte creo que es clave, sobre todo en estos momentos en los que la gran mayoría de las personas culpan por todo. O sea, si estás mal en tu matrimonio es culpa del esposo o de la esposa. Si están mal tus hijos es culpa de la escuela. Siempre es así como que, y la escuela culpa a los padres porque son malos padres. Y entonces ahí nos vamos con puras culpas y no resolvemos, no nos responsabilizamos cada quien de nosotros y se vuelve verdaderamente un lío. Eso sí, para que veas, se vuelve un lío. Entonces, sí, volvemos otra vez al autoconocimiento, a la responsabilidad, hacernos
realmente protagonistas de nuestra propia historia y empecemos a decidir a dónde queremos ir y cómo queremos ser. Y con la ayuda de Dios, obviamente, pues Él nos irá impulsando y dando las fuerzas que se van necesitando cuando la verdad es que tenemos muy pocas, ¿no? Sandra, ahorita comentabas, pues que hay que estar en continua observación y autoevaluación para pues poder evaluarnos y ver cómo podemos mejorar en nuestra situación y también ayudar a los demás. Y aquí me vino pues un poquito nuestra, se va a oír fea la palabra, pero pues la ventaja espiritual que puede tener el católico, la ventaja espiritual que puede tener una persona cercana a Dios, porque primero vas a evaluar y tal vez estoy siendo un poco elevado, no lo sé, pero también va a ser más fácil poder reconocer tus errores, va a ser más fácil ser humilde, va a ser más fácil dejar tu pasado atrás y ver tu futuro cuando lo ves desde la perspectiva de Dios. No sé si estoy muy elevado, si tenga sentido, pero creo que pues era lo que te quería comentar o que quería preguntar. No sé si en el fondo sea correcto o no que el católico practicante pues tiene como que una agarradera, si me permiten usar esa palabra, para levantarse, porque no se está viendo únicamente así en el espejo, sino que se está viendo en el espejo con Dios detrás, ¿no? Y como que de una de otra forma, como que te hace ser más objetivo. No sé. Yo creo que lo que dices en cuanto a observarnos es muy importante. Sin embargo, no evaluarnos. O sea, si yo ya empiezo a evaluarme, ya estoy siendo juez y parte. Entonces, es más bien observarme para ver si mis conductas me acercan a la felicidad. ¿Qué me acerca a la felicidad? Lo dice la Biblia, escuchar a Dios y hacer lo que Él dice. Pero en base a eso, pues sí, sin duda, yo sí creo que la vida espiritual es la fuerza que todos necesitamos. O sea, yo podré tener todos los estudios, lo que quiera, sin Dios es imposible, porque la verdad, por más que nosotros queramos por nosotros mismos, nunca vamos a tener la fuerza para poder, pues, cambiar nuestra vida, nuestra realidad, y la fuerza nos la da Dios a través de la oración, con el Espíritu Santo, cuando nosotros realmente actuamos según las enseñanzas de Cristo. Pero cuesta trabajo. O sea, a mí me encantaría decir que es fácil ser humilde, claro que no, hay que luchar diario con la soberbia, pero hay que estarnos viendo, reconociéndonos, luchando cada día, luchando contra nuestra pereza, luchando contra tantas cosas, y no es sencillo, no es sencillo, o sea, de verdad es un verdadero, o sea, en el presente luchar, cumplir con tus responsabilidades, pero siempre contando con esa ayuda extra, ¿no? Porque yo siempre he dicho que Dios trabaja con los diligentes, no con los que le dejamos todo a Él. Y luego eso nos pasa luego en la iglesia, que le decimos, ay Señor, te pido, te pido, te pido, y realmente no estamos poniendo nosotros nuestro 100%. Entonces, yo lo veo como cuando llegan los niñitos a la escuela la primera vez que van con su backpack y llena de libros y ahí va con la mamá, ¿no? Pero el niño va con todos los libros en el backpack cargándolo que puede físicamente soportar. Y el resto lo lleva la mamá o a lo mejor la mamá le detiene el backpackcito así y lo acompaña hacia el salón. Yo así siento luego que es la obra del Espíritu Santo. Nosotros ponemos nuestro 100%, lo damos todo y Él se encarga del resto. Pero sin duda alguna, para mí, la fuerza espiritual es la clave para tener una sana autoestima, para estar equilibrados emocionalmente, para tener paz, para seguir luchando a pesar de las caídas, para tener esperanza. O sea, la verdad es que eso sí es todo.
Pues Sandra, una última pregunta. ¿Podemos contar contigo la próxima semana para que nos sigas iluminando? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues Sandra, te agradecemos mucho. Guillermo, Marina, gracias por su participación y nos vemos la próxima semana para seguir ahondando un poquito más sobre este tema. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.